Estruendo. Pastores Víctor Hugo Rodríguez y María Angélica Briceño. Tienen 20 años de matrimonio, son padres de 3 hijas, Mariana, Gabriela e Isabela, economistas de profesión, especialistas en finanzas y bolsa, estudiantes de último año de doctorado en teología de la Universidad de Gilead, 13 años en el Evangelio y 7 años como pastores de la sede Ecofamiliar Barranquilla, apasionados por Jesús y del servicio a su obra. Wow, gloria a Dios. Bueno, tremenda presentación y de verdad estamos muy impactados de volver a nuestra casa después de un año. Nos sentimos como esos hijos que se van, que bueno, viven muchas cosas y vuelven a ver a sus hermanos, a su familia. Quién sabe que cuando uno se va un tiempo y regresa con el corazón expectante de ver a su familia y llegar y ver esta iglesia tan hermosa, de verlos a cada uno de ustedes, ver mis amigos, ver tantas caras y tantos amigos que hace rato no veíamos, ver a nuestros pastores, ver tanta gente nueva, ver cómo la iglesia va cada día en aumento. Es una gran bendición, de verdad que me gozaba ahorita viendo a nuestro precioso grupo de alabanza aquí adelante, cómo vamos en aumento para la gloria de Dios, porque no tenemos ya el límite, es el cielo, no hay límites, amada iglesia. Lo que el Señor quiere hacer con Ecofamiliar es muy grande, es muy grande. ¿Estamos preparados para eso tan grande que viene para nuestra iglesia? Amén. ¿Estamos preparados? Amén. Amén, amén. Entonces démosle un fuerte aplauso al Señor, al Espíritu Santo de Dios que está en este lugar. Amén. Y quiero empezar por, saludar a todas las sedes, saludar a nuestros queridos hermanos de Villavicencio. ¿Dónde está nuestra iglesia de Villavicencio? Nuestra iglesia de Ibagué. Los paisas, los de Medellín, los de Bello, ¿dónde están? ¿Dónde está nuestra iglesia de Barranquilla? Y la preciosa iglesia Ecofamiliar Bogotá. Bueno, gloria a Dios. ¿Trajeron sus espadas? Bueno, muy bien, muy bien. Mira a la persona que tiene a su lado y si no tiene espada, dele un chuzón y dígale, hay que traer la Biblia a la iglesia. Bueno, iglesia, entonces el Señor es bueno, el Señor es maravilloso y nos permitió venir este fin de semana con mi esposita, con mis hijas y una delegación que el Señor permitió que viniéramos. Saludamos por supuesto a toda la familia que nos acompaña por las redes sociales. Un abrazo muy especial, el Señor los bendiga y bueno, todos vamos a estar atentos a lo que el Señor trae para nosotros esta mañana. Amén, así es. Y como decía mi esposo, estamos tremendamente expectantes de lo que va a ocurrir con ese abrebocas de anoche, que fue espectacular, ¿verdad? Recibimos esa llenura del Espíritu Santo y Él sigue en aumento, porque así dice su palabra. Vamos en aumento hasta que el día es perfecto y sabemos que en el transcurso de estos 2 días van a pasar cosas maravillosas. Debemos tener el corazón bien dispuesto y también nuestra mente y nuestro espíritu, porque Dios va a obrar de una manera sobrenatural. A través del Espíritu Santo de Dios y a través de la palabra. Entonces vamos a comenzar. Entonces, y quiero empezar con lo siguiente. Y anoche realmente fuimos muy bendecidos con la palabra que el Señor nos trajo a través de nuestra amada pastora. Y el Señor, orábamos y le decíamos al Señor, porque el nombre de esta convención, ¿cómo es el nombre de esta convención? Estruendo. Me pareció muy de parte de Dios, me pareció muy lindo como el Señor le regaló ese título a los pastores, porque de verdad necesitamos este estruendo. Y la palabra que el título de la palabra que el Señor nos regaló para hoy se llama el impacto de la unidad. Los que toman nota, el impacto de la unidad. Y vamos a desarrollar y vamos a ver cómo, si no hay unidad, ese estruendo no se va a dar. Amén. Y han habido durante la historia
diferentes estruendos. Y cuando uno habla de un estruendo, ¿qué se les viene a la cabeza cuando uno dice que hay un estruendo? Un golpe, ¿cierto? Un ruido muy fuerte que se hace ¡pah! ¿Y qué pasa cuando escucha uno ese estruendo? Como que uno se despierta, queda alerta, queda vivo. Y adicionalmente, el estruendo también tiene unos efectos, ¿cierto? Porque no es solo el sonido, pero el sonido también tiene como un impacto en cada uno de nosotros. Depende la fortaleza del estruendo, así puede durar, digamos, el impacto y generar un impacto grande o pequeño. Amén. Entonces, antes de compartir el mensaje, le voy a pedir que cada uno ahí donde está cierre sus ojos y pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo de Dios que esta mañana siga ministrando su corazón. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos congregarnos todas las sedes, Señor, aquí en esta hermosa casa, Señor. Gracias te damos, Dios, por la vida de nuestros pastores. Gracias por sus hijos, su familia, Señor. Gracias, Señor, por esa visión que le diste a ellos, Señor. A la mamita de la pastora, Señor. Gracias por la vida de la pastora Gladys, Señor. Y por esa valentía que ellos tuvieron, Señor, para iniciar esta preciosa obra, Señor. Que hoy nos congrega, Señor, aquí en Bogotá, pero también en muchas partes de Colombia y del mundo, Señor. Te pedimos que esta mañana tú nos hables, Señor. Dile al Señor, háblame a mí háblame, Señor, esta mañana y muéstrame el camino que debo seguir. En tu nombre hemos orado, Jesús. Amén y amén. Entonces, me puse a investigar acerca de los estruendos, ¿sí? Porque ya, bueno, si la convención se llama encuentro, ¿qué es un estruendo? ¿Cierto? Entonces empezaba yo a leer y a buscar sobre los estruendos. ¿Y alguien sabe cuál ha sido el más fuerte estruendo que se ha sentido en la historia de la humanidad? Yo creo que ninguno lo sabe, pero nosotros nos tomamos el trabajo de investigar cuándo fue ese estruendo. Y hubo un estruendo demasiado grande, y fue la erupción de un volcán. Es un volcán que queda en el sudeste asiático, el volcán de Krakatoa. Ha sido el impacto más fuerte que ha sentido la humanidad. De hecho, superó los 310 decibeles. El oído humano se rompe a los 190 decibeles. Y fue tan fuerte la explosión, fue tan fuerte el impacto de ese volcán que alcanzó a escucharse en Europa a 3.000, 4.000 kilómetros de distancia. Ese fue, digamos, ha sido el más fuerte que se ha sentido en la historia de la humanidad y generado precisamente por una erupción volcánica que por supuesto tuvo un impacto demasiado fuerte. 36.000 personas murieron a partir de esa erupción. Sabemos que aquí en Colombia también hubo un fuerte estruendo cuando el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción. Y así han habido muchos estruendos. Por supuesto, hay estruendos positivos y hay estruendos negativos. Hubo otro estruendo muy grande que se sintió y fue cuando la detonación de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en 1945, cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, y hubo esa explosión tan fuerte que, bueno, fueron aproximadamente 320.000 personas que murieron allí. Entonces miren cómo fue de grande la afectación. Pero también, por supuesto, han habido estruendos muy poderosos que han estremecido para bien a la humanidad, como el estruendo que se va a sentir este fin de semana aquí en nuestra amada ciudad. Así como pasó en la calle Azusa, cuando muchísimos pudieron conocer al Señor. Ese estruendo poderoso que hubo en la calle Azusa, otros estruendos en la isla de Lewis, en Hébrides, y así han habido muchísimos estruendos que han cambiado la historia de la humanidad. Y entonces este estruendo, iglesia, va a ser para cambiar la historia de nuestra amada nación.
Amén, amén. Y así mismo ocurre en los diferentes eventos que cada uno de nosotros experimentamos en nuestra vida, ¿verdad? A nivel personal hemos experimentado estruendos, remesones, momentos que decimos, ¿qué está pasando? Algo está ocurriendo. Así como puede ser algo positivo, puede ser algo negativo. Esos momentos en donde definitivamente vemos, sentimos que el piso se nos mueve, que tenemos que tomar una decisión, que tenemos que hacer algo, que algo está ocurriendo, y de eso se trata este fin de semana. De hecho, algunos ejemplos en la palabra, pensábamos con mi esposo, ese estruendo, ese impacto que vivió Pablo cuando se cayó del caballo y trajo consigo a su vida quitarse de sus ojos un velo. Curiosamente quedó ciego, pero realmente estaba siendo preparado para ser ese gran apóstol. Pero en el momento de haber sido terrible caerse de ese caballo y sentir que todo ese poder, esa autoridad, ese ego, se venía al piso, ¿verdad? El otro ejemplo puede ser el caso de Jonás, cuando es lanzado por los marineros al mar y como que se está ahogando y uno dice, me estoy ahogando, pero algo tengo que estar haciendo mal, ¿verdad? Y aquí viene un proceso de propósito con Jonás. Algo pasa con él, pero inmediatamente después de ese impacto. O el estruendo que pudo haber vivido Lázaro, cuando estando en la tumba el Señor lo llama y le dice, sal afuera. ¿Y qué trae consigo ese estruendo? Vida. Y así con cada uno de nosotros, diferentes momentos, diferentes situaciones. Si hoy estás viviendo un estruendo, en el nombre de Jesús es en bendición, amén. Y es en bendición lo que estoy viviendo, sea bueno, sea malo, es en bendición. Algo trae consigo, ¿por qué? Porque bajo la presencia del poder de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, hay un propósito con eso que está pasando. Hay un propósito y yo debo creer realmente que hay un propósito. Si yo estoy bajo la cobertura, en el camino del Señor, sea lo que sea que esté pasando, sea lo que sea el remesón, la situación, es en bendición. Amén. Recibamos eso, es en bendición. Por eso hoy, antes de continuar, quisiéramos que cada uno meditara en la siguiente pregunta. Pregúntese cada uno, ¿por qué razón está en esta convención llamada estruendo? Es una pregunta que antes de continuar debemos hacernos, porque no es casualidad que estemos aquí sentados, que el Señor haya puesto en nuestro corazón el querer como el hacer, el viajar, el venir, el trasladarnos. Qué bendición que las sedes, que las personas que se unieron a sus pastores para apoyarlos estén aquí. Pero hay algo más allá. Hay algo en el corazón que Dios quiere obrar y quiere hacer y nos ha elegido para estar acá. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Amén. Miren, y nosotros, realmente lo que ustedes ven acá fue el producto de muchas situaciones que nosotros hemos pasado. Nosotros, el Señor, digamos más en lo personal, nos tuvo que tumbar del caballo, nos tuvo que dar un remesón, hacer un estruendo en nuestra vida para comprender que debíamos hacer unos cambios muy importantes en la vida de nosotros. Ese estruendo realmente, bueno, fue un estruendo muy positivo, pero que lo necesitábamos. Dios tiene un propósito con todo lo que nos ocurre cada día, con todo lo que nos pasa, pero debemos comprender, debemos leer qué pasa en medio de todas las situaciones que nos ocurren cada día. Esos golpes, esas situaciones que a veces vivimos, debemos siempre pedirle al Señor, Señor, ¿por qué me está pasando esto en mi vida? ¿Por qué me ocurrió esta situación si yo no lo esperaba? Pues ese estruendo, cuando nosotros llevamos nuestra vida tranquilita, creyendo que todo estaba bien, ¿cierto? Pero llegan esos golpes en la vida donde un día mi esposa decidió que se iba a ir, ¿sí? Claro, cuando ese estruendo y ese golpe llega a mi vida, yo digo, wow, debo empezar a comprender y a entender qué pasa en medio de esta situación. Y fue cuando, así como a Pablo el Señor lo tumbó del caballo, a nosotros también nos tumbó y nos trajo a sus pies. Nos trajo a la iglesia. Hace ya 13 años el Señor nos dio ese estruendo que realmente fue muy favorable para nuestra vida. Porque si Él no hubiera entrado, si nosotros tampoco le hubiésemos abierto la puerta, no sé qué hubiera sido de nosotros. No sé si esa bendición de ver a mis hijas aquí cantando, de ver a Carlitos, a Alejita, eso se hubiera realizado, si hubiera visto, si no hubiera sido porque decidimos creerle a Jesús, porque decidimos cambiar nuestra vida.
decidimos obedecer a su palabra. Entonces, vemos cómo el Señor fue bueno. ¿Y qué hizo? Primero trajo a María Angélica, porque digamos, vinimos los dos a nuestra primera consejería, pero María Angélica llegó y se quedó de una vez en la iglesia. Yo tardé un par de añitos en venir, pero, no crean, cuando uno se demora después el Señor se lo recuerda, ¿sí? Eso no es que esos 2 añitos, aún el Señor, aún vemos, y uno le pregunta, ¿por qué tu esposo no está acá? No sé, pastor. Y muchos llegan, imaginen después de cuánto tiempo, algunos se toman 2 años para volver a la casa, para llegar nuevamente a la iglesia. Entonces, cuando todo esto pasa, cuando nosotros empezamos a comprender el valor de la unidad, cuando nosotros entendíamos que no era María Angélica por su lado, sino sino los dos unidos en un mismo propósito. A veces uno pierde muchísimo tiempo peleando con su pareja, ¿será que sí? ¿Será que no? No podemos seguir esperando más tiempo, sino ponernos de acuerdo. A veces a uno les toca renunciar a unas cosas y a otros a otras, pero en medio de la unidad, en medio de la unificación, es que el Señor trae bendición. Y ha sido así desde el principio. ¿Qué unió desde el principio Dios para dar vida? Unió un hombre y una mujer. Desde el principio de la creación, el Señor nos ha mostrado la unidad. Entonces, si no estamos en unidad, va a ser muy difícil continuar. Entonces, que esta convención nos ayude a entender en qué estamos de pronto fallando y mirar en qué de pronto podemos mejorar para tener un mismo sentir y que así el Espíritu Santo de Dios nos pueda guiar y nos pueda ayudar. Porque miren que después de todas las situaciones, Dios nos vuelve a unir y nos vuelve a unir para darle vida a nuestro matrimonio, para darle vida a nuestro hogar, para darnos un hogar restaurado por el Señor. Amén. Entonces es lo que quiere el Señor, restaurar y traer unidad, pero sin unidad va a ser muy difícil. Amén, amén. Y la palabra nos habla en Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y eso era lo que estaba pasando en nuestro hogar. El enemigo estaba dividiendo, los otros divididos, nuestras hijas divididas, todo dividido, y el propósito completamente arruinado por el enemigo. Entendimos de esa manera y como lo decía mi esposo, es impresionante porque desde el principio vemos cómo el hombre y la mujer son unidos por el Señor para un gran estruendo, que es el estruendo de la vida. El milagro más grande viene de la unión de 2 personas. No sería posible de otra manera, no es posible de otra manera. Uno solo no lo puede hacer. Y ahí vemos el poder de la unidad, tal vez el milagro más grande y el estruendo más poderoso, la vida misma. Y Juan 17:23, que es en lo que vamos a basar el mensaje, dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este pasaje es muy profundo porque aquí vemos algo tan maravilloso, el Señor Jesús diciendo: yo en ellos y tú en mí. Y desde anoche el Señor nos revelaba cómo la unidad perfecta viene directamente del Padre. El Padre trae la unidad perfecta. Jesús dice: yo en ellos y tú en mí. Nosotros debemos estar en Jesús, ¿verdad? Lo recibimos en nuestro corazón, lo conocemos, a través de Él conocemos al Padre. Y Jesús está en el Padre, es el Padre. ¿Qué pasa cuando nosotros Jesús está en nosotros? Dice: para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. El propósito es que seamos perfectos en unidad. Una parte. También ¿para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Segunda parte. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En esas 3 partes vamos a enfocar el mensaje. En unidad perfecta, en
expansión del evangelio y tercero, en salvación. Ese es el producto de un verdadero impacto. Amén. Ese es el producto de un verdadero impacto. Y en Unidad Perfecta queremos hablarles de 3 puntos importantes. Esa primera parte, de 3 puntos importantes. Unidad en cada uno de nosotros. Diga cada uno, unidad en cada uno de nosotros. O sea, debe partir de mí. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y esas 3 partes en las que somos, de lo que estamos compuestos nosotros los seres humanos, en esas 3 partes debe haber unidad. Debe haber coherencia. Yo no puedo pretender ser uno solo con mi esposo cuando yo no soy coherente con la unidad con la cual fui formado a través del Señor. En espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, todos juntos, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A veces le damos duro y trabajamos y servimos y venimos a la iglesia y oramos todos los días, y qué bendición, el espíritu está fortalecido. Pero mi pregunta es, ¿esto está dando fruto en el alma? Porque debe ser así, porque se debe reflejar en qué tanto perdono, en qué tanto acepto al otro en medio de sus dificultades, en qué tanto me acepto como soy. A veces la pelea ni siquiera es con el que está al lado, la desunión no es con el de lado, el tema es conmigo mismo. Tengo un conflicto conmigo mismo, no me acepto como soy, no me gusta lo que veo, no me gusta cómo hablo, no me gusta cómo oro. Ay, no oré bien. Y el Señor estaba encantado con la oración. Pero a veces nosotros mismos tenemos un conflicto personal, no hay una unidad, esa primera unidad con nosotros mismos, en donde haya una coherencia entre lo que predicamos, entre lo que hablamos, entre lo que expresan nuestros sentimientos y lo que somos. El cuerpo en su unidad apunta a Cristo. Y somos ese reflejo. Qué bendición que seamos portadores de la presencia de Cristo. También, qué responsabilidad tan grande. Qué responsabilidad tan grande que por donde yo voy va Él. Qué responsabilidad tan grande que lo que yo digo en el Transmilenio viene de un cuerpo donde habita el Espíritu Santo. Qué responsabilidad que lo que yo le digo a mis hijos o como los trato en la intimidad, ellos están viendo una parte de Dios en la casa, un pedacito de Dios en la casa. No solo como me comporto aquí, como predico, es también lo que soy en todo lugar, cómo me visto, cómo me expreso, lo que reflejo. ¿Será que debemos reflejar que tenemos un Padre todopoderoso? ¿Debe haber en nosotros la seguridad de saber que el Rey de Reyes vive en nosotros? Yo creo que estoy como sola acá, ¿cierto, pastora? ¿No estamos? ¿Será que sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Se debe reflejar en todo lo que soy, en lo que yo hablo, en lo que como con paz, en lo que no como porque no está bien, en lo cómo trato a las personas, en cómo las miro, en lo que tengo que morir. Claro, eso hace parte de mi oración, de mi intimidad con Dios. Si no, no hay una coherencia. No puedo salir a predicar si no hay una coherencia dentro de mí. ¿Que hay un proceso? Sí, pero el proceso no es eterno. Amén. Luego viene en nuestra familia. Estamos en el primer punto, unidad perfecta. Segundo, nuestra familia. Eso es un subpunto de la primera parte. En nuestra familia, si hay unidad en mi cuerpo, en mi corazón, en mi alma, ¿será que puedo aportar a mi familia? Claro, yo puedo ser una gente que aporta, una gente que resta. A veces oramos para que el otro cambie, para que el otro deje ese mal genio, pero no oramos porque nos soporten, porque tengan misericordia con nosotros, porque entiendan que a veces nos levantamos de mal genio, tiramos las cosas y no entendemos qué pasó. Y nos tienen que soportar. ¿Cuántos aquí saben que muchas veces nos tienen que soportar? ¿Verdad que sí? Muchas veces. Esposito. Mi esposito es muy paciente, me estoy hablando a mí, amada iglesia. Estoy predicando, amada iglesia. Amén, hermano. Pero sí, a veces pasa, ¿verdad? Pero se tiene que reflejar en toda, amada iglesia. Nuestra familia debe ser. Ay, le tiemblando la mano con esa agua, mejor no tomar.
nuestra familia debe ser el lugar donde la presencia del Espíritu Santo se refleje a través de la unidad. Donde yo sé que mis hijas son diferentes a mí, pero eso no significa que por eso estamos peleando. Somos únicos, somos diferentes, cada uno tiene un sello personal del Espíritu Santo, una huella personal que lo hace espectacularmente maravilloso. Pero nos aceptamos y nos amamos. Una familia unida, Marcos 3:25 dice, y si una casa está dividida contra sí misma, esta casa no podrá permanecer. ¿Por qué no permanece mi casa? Porque no hay unión. Porque cada uno es una isla independiente y dentro de su cuerpo también el alma, el cuerpo y el espíritu es un reguero y un desorden. Porque no hay una coherencia. Una familia unida logra resultados, cumple sueños, avanza, prospera, es testimonio para otros. Esas son las familias de Ecofamiliar. ¿Cuántos dicen amén? De toda Ecofamiliar. A nivel nacional, internacional, somos familias de testimonio. Ecofamiliar es una iglesia de familias. Aquí no solo llega la esposa, luego llega el esposo, yo lo puedo decir, amén. También llegan los papás, también llegan los tíos, también llega familia, incluso de otros los soteros, todo. Amén. La familia. Empieza el Señor a obrar de una manera sobrenatural, de una manera extensiva, pero yo tengo que comprometerme en esa unidad personal, en cuidar esas 3 áreas de mi vida, en ser testimonio. Y por último, pues cuando hay unidad en mí, cuando hay unidad en mi familia, ¿qué pasa? Como iglesia y como cuerpo de Cristo, también hay unidad. Y pasa exactamente ese estruendo. En Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Qué precioso como Pablo hace esa semejanza, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, con el cuerpo. Si nos falta un dedito, ¿qué hacemos? ¿Tengo otros 9? No, ese falta, ¿verdad? Si me falta un brazo, si me falta un pie, si me falta... todo hace parte de un complemento y de la importancia de lo que hace dentro de un cuerpo. Y la pastora una vez daba un ejemplo y decía, un corazón por fuera del cuerpo no sirve para nada. Es más, uno dice, ¿qué hace eso ahí? ¡Qué susto! Ni lo quiero tocar porque pues... Pero dentro del cuerpo funciona. Aquí cada uno va a lograr su propósito si permanece dentro del cuerpo. Si cumple el propósito dentro del cuerpo. Y si no sabe el propósito, no se preocupe, aquí lo vas a ver. Porque así nos pasó a nosotros. Yo no tenía ni idea para dónde iba. Yo era una gran economista y ya, pero mi familia y todo estaba destruido. Todo estaba destruido y según yo todo estaba perfecto. Pero aquí encontramos el propósito y este es nuestro propósito. Amén. Amén. Y volvemos a Juan 17:23. Dice el Señor, Cristo dijo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? ¿Por qué se necesita esa unidad, esa uniformidad? Primeramente en mí, luego en mi familia y luego en la sociedad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. En unidad es que podremos mostrar a Jesús. Con Él es que nosotros podemos realmente ser transformados, pero necesitamos primeramente cada uno de nosotros hacerse un examen y revisarse a ver si estamos siendo consecuentes entre lo que pensamos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Se necesita esa unidad que primeramente, ¿quién nos enseñó? El modelo más alto que tenemos nosotros, que es Jesucristo. Dice su palabra en 2 Corintios 8:9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién conoce la gracia del Señor Jesucristo? Amén. Amén, cierto que cuando Él está con nosotros todo es totalmente diferente. Entonces, ustedes ya conocen la gracia del Señor Jesucristo, que aunque era rico, cierto, aunque tenía todo, dice, por causa de ¿quiénes? Por causa de nosotros se hizo pobre. Hermanos, si alguien tiene que despojarse de algo, despójese para que usted pueda llegar a esa unidad perfecta y así logremos el propósito y el plan que tiene Dios en cada uno de nosotros, y que es ir y predicar el evangelio a otros. Pero para eso a mí primeramente me tienen que ver como un testimonio.
si soy un testimonio, vamos a lograr ese plan y ese objetivo que Dios tuvo con cada uno de nosotros. Ser ejemplo, ser testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ser agradecidos, ser empáticos con los otros, entender, ponerse en el lugar de otro, para que la gente pueda conocer realmente a ese Jesús que se entregó por nosotros, que se hizo pobre, que se empobreció para que nosotros fuésemos enriquecidos. Amén. Romanos 5:8. Miren el tercer objetivo: la salvación de cada uno de nosotros. Siempre decimos que la salvación es individual, ¿cierto? Cada uno, pero yo soy un portador de la salvación. Cuando yo le llevo el evangelio, cuando yo le predico a alguien, estoy siendo portador de la salvación para otros. Y ese otro, una vez salvo, va a decir: la salvación es individual, pero es que yo soy portador de la salvación. Más, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? El que esté libre de pecado, entonces es reconocer las debilidades de cada uno de nosotros, es poder ver el amor y poder tener misericordia con otros. Solo así lograremos ese gran objetivo de seguir alcanzando las almas cada día. Amén. Entonces, pero es en medio de la unidad. Necesitamos unidad. Amén. Entonces, la gran conclusión, amada familia, es que si vivimos de manera personal, familiar, ministerial, en unidad con el Espíritu Santo, estaremos en un constante crecimiento, en una constante transformación. ¿Qué pasa con esa transformación? Impacta a otros. Va a ser regado el evangelio. Ese gran impacto, que no es una emoción, que no es un momento, que es algo que debe trascender más allá de este hermoso fin de semana, que va a ser espectacular, ya es espectacular, pero debe trascender después del martes, del lunes. O sea, debe ir y llevar, debe ir y trascender, debe ir y transformar. El verdadero impacto no es un momento, el verdadero impacto trasciende. Amén. Eso es lo que debemos lograr, amada iglesia. Que no sea un momento, que empecemos por cada uno de nosotros, mirarnos, que veamos cómo está nuestra casa, que miremos qué tanto estoy aportando en mi iglesia, que no soy una persona que está calentando una silla. No son tiempos para eso. Son tiempos peligrosos, son tiempos muy peligrosos, amada iglesia. No para arrinconarnos y para estar mirando 10,000 veces las noticias, sino para pararnos en la brecha y servir y llevar la palabra y estar pendientes de nuestros hijos y ponerlos a servir y ponerlos a alabar y ponerlos a orar y ponerlos a interceder, y no sentarme a ver cómo están todo el día en un celular, no sentarme a ver cómo están todo el día en un iPhone o precomprándole la última tecnología. No, tenemos que pararnos en la brecha. Y si no lo sé hacer, si no sé cómo abordar ese problema, vengo a la iglesia y sé cómo lo hago, y se convierte esa situación en mi mayor fortaleza. Y un hogar destruido a través del estruendo del Espíritu Santo puede ser restaurado y luego ser testimonio para otros. Sí se puede, pero es un estruendo que debe permanecer. Amén. Vamos a estar de pie, amada iglesia. Y cerramos con este precioso versículo en Hechos 2, del 1 al 2, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Es ese estruendo que va a ser de este fin de semana, pero que va a ser tan poderoso que va a trascender no solamente nuestra ciudad, nuestra nación, sino a nuestras generaciones, a nuestro país, a nuestra nación, al mundo entero. Mientras nosotros estamos aquí en la brecha, creyéndole a Dios, orando, preparándonos, fortaleciéndonos, Dios está orando afuera, porque Él es fiel, Él es bueno. Así que vamos a orar. Y ahí donde están todos, les voy a invitar que nos tomemos de la mano Con el que está. los unos con los otros. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que la unión Hace la fuerza. hace la fuerza. Y cuando dos o más están reunidos en nombre del Señor, Él está ahí en medio de nosotros.
Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos, poderoso Espíritu Santo de Dios, que traigas, Señor, tu revelación a cada uno de nosotros. Muéstrame, Señor, si en mi casa no hay unidad y es por mi causa, Señor. Revélame, Dios, si tengo que cambiar algo en mí para lograr esa unidad, primeramente en mí y luego, Espíritu Santo de Dios, en medio de mi familia, en medio de mis hijos, Señor, en medio con mi esposa, mi Dios. Revélanos, Señor, y Espíritu Santo de Dios, te pedimos que te lleves la división. Esas dos visiones ya no estarán más en mí ni en mi familia, sino una sola visión, Dios, para lograr ese propósito y ese plan que tienes en nuestras vidas, Señor. Porque juntos, porque unidos, Señor, lo lograremos, Señor. Porque tú nos enseñas en tu palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, Padre. Trae, Señor, esa unidad en nuestra casa, Señor. También te pedimos, mi Dios, que traigas unidad en medio de tu iglesia, Señor, en medio de nuestra nación, mi Dios. Que cada día, Señor, podamos fortalecernos en ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque ese estruendo, Señor, se sentirá, porque eso traerá un avivamiento a nuestra nación, Señor, porque nuestra iglesia seguirá creciendo y seguirá extendiéndose, Señor, porque verán, Señor, una iglesia unida, Señor, un propósito y un plan, Señor, puestos en ti, Señor, en el autor y consumador de la fe, en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que Eco Familiar es una iglesia unida, Señor. Que la división, que el chisme, que la pelea, que la discordia se va en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tú derramas ese espíritu de unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Que la derramas sobre cada persona, Señor, sobre cada familia, sobre la iglesia, Señor, tu iglesia, tu novia, Señor. Gracias, Padre, porque estás obrando en cada uno de nosotros a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, que seamos quienes impactan los días el lugar donde llegamos, Señor. Que seamos esos que iluminan, Padre, que no es un fin de semana, sino es un estilo de vida, de impactar a cada quien, a cada persona, que nuestra familia impacta, que nuestra iglesia impacta y que cada uno de nosotros reconoce que lleva y porta la presencia del Espíritu Santo. Que lo recordemos en cualquier lugar, en cualquier rincón donde estemos, porque, Señor, no podemos olvidar jamás quiénes somos, a quién servimos, quién es nuestro Padre, Señor. Espíritu Santo de Dios, derrámate, Señor, en esta mañana sobre cada uno de nosotros, Señor. Creemos en ti y sabemos, Señor, que aunque venga la tormenta, que el mundo desfallezca, tú estás, Señor, con nosotros, Padre Celestial. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Llega a este lugar. Desciende, Espíritu Santo de Dios. Y aunque venga la tormenta, y aunque el mundo desfallezca, una vez más, y aunque venga la tormenta, y aunque el mundo desfallezca, creo en ti, en tu amor que me salvó, me rescató, me liberó. Confío en ti, mi fiel Señor. Creo en ti, en tu amor que me salvó, me rescató, me
Gracias, Señor, que creemos en tu promesa, que tú, Señor, irás con nosotros, Señor, y que tu guía, Padre, nos guiará, Señor, nos llevará cada día en aumento, Señor, y que cada día, Padre, esperaremos, Señor, ese estruendo, Señor, de tu presencia, Espíritu Santo de Dios, porque estaremos, Señor, en unidad perfecta, Señor, porque ya, Señor, tú nos has dado la guía, Espíritu Santo de Dios, que unidos somos más, Señor, que unidos venceremos, Padre Celestial. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, y toda la gloria y toda la honra sea para ti, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor.